Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Voces Fundadoras que estamos aquí el día de hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con nuestra querida doctora María Marván Laborde. Bienvenida a esta entrevista de Voces Fundadoras, querida María, donde, pues como bien saben, a través de todo lo que ya hemos tenido de programas, entrevistamos a las personas que fundaron la democracia en nuestro país. Bueno, querida María, quisiera pedirte si te puedes presentar, por favor. Muchas gracias, Gaby. A ver, como ya dijo Gaby, yo estoy ahora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi vida, digamos, profesional se ha combinado entre la academia y el servicio público. Yo pensé que toda mi vida iba a ser yo académica, pero pues a veces las cosas cambian. Yo estudié sociología, pero siempre me he dedicado más a la ciencia política. Hice mi doctorado en la ciudad de Nueva York, después regresé de Nueva York a vivir a Guadalajara, donde estuve, la verdad, viviendo muy contenta. Trabajé en la Universidad de Guadalajara por poquito más de 10 años y allí fue cuando un buen día recibí un telefonazo completamente inesperado para invitarme a ser comisionada en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Invitación que uno no puede rechazar en la vida. Entonces eso me trajo a la Ciudad de México, donde he vivido desde 2003 hasta la fecha. Y la verdad es que me dio la oportunidad de estar en una institución clave de la democracia, que fue el Instituto de Acceso a la Información, y luego de allí me nombró el Congreso, la Cámara de Diputados, consejera electoral, y al salir del IFE en 2014, regresé a la vida académica, pero ya no regresé a Guadalajara y estoy aquí en la Ciudad de México. Qué bien, querida María, y platícanos en qué momento te involucraste en la materia electoral. Pues la verdad, la materia electoral era mucho más mi materia que la materia de acceso a la información, entre otras cosas porque era una materia completamente nueva. Desde que fui estudiante, decía yo, ya me preocupó mucho o me interesó mucho todo lo que tenía que ver con ciencia política y pues yo entré a la universidad en 77, es decir, justo cuando empieza la reforma, en 76, justo cuando empieza la reforma electoral, y a partir de ahí, como tema de estudio, siempre me preocupó mucho. De hecho, mi tesis de doctorado, aunque me doctoré ya muchos años después, mi tesis de doctorado tiene que ver precisamente con el proceso de transición a la democracia y los cambios institucionales y sociales que se fueron dando, como unos cambios fueron muy lentos, otros más acelerados, y entonces a partir de ahí me involucré mucho con todo lo que tenía que ver la construcción institucional de una democracia. Tuve la suerte, y eso fue algo que busqué y lo logré, de llegando a Guadalajara en el 93, poder escribir en un periódico, en ese momento Siglo XXI, era un periódico nuevo, muy relevante en Guadalajara, se sentía como un periódico propiamente de la transición, y justo en el periodo en las elecciones de 94, me pidieron que escribiera artículos para explicar la elección. Y entonces eso me hizo involucrarme ya no solo académicamente con los temas electorales, sino también desde otras perspectivas. Qué bien. María, ¿y qué estaba pasando en el país en el momento en que te involucraste en la materia? Pues justamente lo que estaba pasando es que estábamos a la mitad del proceso de transición. Si tomamos en cuenta que yo entré a la universidad en noviembre de 76, pues me tocó, siendo estudiante o profesora universitaria, todas las reformas electorales importantes, la de 77, la de 86, el conflicto electoral de 88, la fundación del IFE,
la muerte de Colosio, que fue muy importante, la transformación del Instituto Electoral entonces, la reforma electoral de 96 y evidentemente todas las de después del siglo XXI. A veces como materia de estudio, todas esas las tuve que estudiar y trabajar para mi tesis de doctorado, y después ya como actora, en el año 2003 me invitaron del IFE a ser consejera electoral del Consejo Local de Jalisco, y allí estuve en el 2000 hasta el 2003, que me invitan a ser comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Insisto, otra institución clave de la democracia. Claro. ¿Y qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Yo creo que la parte que más me podría yo decir como fundadora de la democracia, y agradezco muchísimo que me consideren así, porque de verdad es algo muy sentido para mí, fue justamente la creación del IFAI. No es que menosprecie yo todo mi trabajo electoral, de hecho hoy me dedico mucho más a lo electoral, pero la oportunidad de haber fundado una institución que le daba o le da densidad democrática al país, en donde ya se había logrado la alternancia en el poder, ya se había logrado la autonomía del IFE, pero de pronto te dicen es que para construir ciudadanía las personas tienen que tener acceso a la información pública. Y aquí tenemos una nueva ley aprobada por el Congreso en 2002, te la entregan un poquito pues como un tesoro, o por lo menos yo así lo sentí, y nos dicen a 5 personas, pues a ver ahora cómo le hacen, pero institucionalicen esto, conviértanlo en una institución que funcione y donde las personas aprendan, unas que pueden pedir información al gobierno y las otras, que claramente fue lo más difícil, que siendo gobierno tenían que dar información. De verdad fue una oportunidad única en la vida, no la podía yo desperdiciar. Estoy muy contenta de haberla aprovechado. Y de allí fue que pasé yo al Instituto Electoral. Por cuestiones académicas y de amistades, siempre tuve relación con muchos de los consejeros electorales, empezando por supuesto con Pepe Woldenberg, con Mauricio Merino, con Alonso Lujambio, con la doctora Jacqueline Pechard, que había sido mi maestra en la universidad. Entonces, de alguna manera había mucha cercanía con esa nueva institución tan esperanzadora que fue el IFE en su momento. Qué bien. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad hoy día. Tenemos cuestiones muy importantes. Quizá la más importante sea la democratización de los partidos políticos hacia el interior y el reforzamiento necesariamente de la cultura democrática. En algunas ocasiones me has escuchado decir, probablemente también quien nos ve a través de este programa, a mí me preocupa mucho que todos los procesos electorales nos enfrentamos siempre a varias constantes. La primera, la no aceptación de la derrota. Los derrotados, no importa de qué partido sean, siempre alegan que ellos no perdieron, sino que los hizo perder un fraude electoral o la mala conducta de los otros competidores. La segunda, la incontenible necesidad que tienen nuestros partidos y las personas candidatas de llevar siempre la ley al límite, de hacer cosas que dice uno, híjole, esto no es ilegal,
pero no te hagas. Sabes bien que la ley estaba hecha para que no hicieras eso, y aunque no está tipificada la conducta específica de esta nueva manera que se te ocurrió hoy de darle la vuelta a la ley, sabes que no lo debías de haber hecho, ¿no? Un poco como cuando los niños chiquitos se roban un chocolate a media tarde, saben que estaban haciendo mal y tienen cara de pillos cuando las mamás los cachan. Pues igualitos son nuestros partidos y nuestras personas candidatas, lo cual es muy lamentable porque siempre estamos trabajando en contra de la consolidación de una cultura democrática. Y en esa misma lógica, que es como parte de la misma conducta, la incontenible necesidad que tienen todos, candidatos, candidatas, gobernadores, a presidencia, a diputación, del día de la elección salir a decir, yo gané, aun cuando estén convencidos y sepan con sus números que no ganaron. Creo que esas cosas nos han hecho mucho daño y ha vuelto a convencer a la gente que nuestro sistema electoral no sirve, que nuestras autoridades electorales son insuficientes, que el fraude es parte cotidiana. Y a la gente, en términos generales, le cuesta mucho trabajo distinguir, y vaya que he hecho esfuerzos en ese camino, entre lo que es un fraude, en donde hay connivencia o complicidad, como querramos decirle, de las autoridades electorales con una de las fuerzas ganadoras, con la fuerza ganadora, necesariamente, y lo que son malas prácticas de los partidos políticos y de las personas candidatas. El no distinguir eso ha provocado que en gran medida muchísimas de las personas que tenían esperanza en ese proceso de transición a la democracia, que vieron que había ya acabado el proceso de transición. Yo soy de las personas que considero que el proceso de transición acabó en el 96 y que vino todo este proceso de consolidación de la democracia con sus retos, con sus complejidades, empezaron a decepcionarse y decir, realmente en México no pasó nada, realmente en México lo que tenemos es una autoridad electoral insuficiente y unos partidos y unas personas candidatas tramposas que no nos garantizan un rumbo democrático. Creo que eso nos ha hecho mucho daño en el país. Sí, María. Y si en tus manos estuviera una reforma, ¿qué propondrías? Uy, tantas cosas. Creo que hay varias cosas que son pendientes, unas muy generales, otras muy particulares. Creo que es indispensable encontrar la manera de fomentar la democracia al interior de los partidos. Creo que es urgente desjudicializar los procesos electorales. Soy de las personas que creen y están convencidas que haber tenido un tribunal electoral, que tener un tribunal electoral ha sido un gran avance en nuestra democracia. Es indispensable que haya forma de resolver las disputas entre los participantes y la autoridad o entre los propios participantes, pero creo que hemos abusado de la figura del litigio electoral y creo que eso también nos ha hecho mucho daño. La discusión que hoy está en juego, que me parece muy importante, de los límites a la sobrerepresentación, creo que nos quedamos muy atrás en nuestras reformas electorales, tan atrás como hasta 96, es decir, estamos hablando ya de cerca de 20 años en la que esa parte específica nunca reflexionamos y la cambiamos. La sobrerepresentación, que nunca debió de haber existido, era una concesión al PRI, que era el partido mayoritario. Esto distorsiona
la existencia de la representación proporcional. La representación proporcional es para conseguir que las minorías tengan representación en el Congreso. Creo que la concepción completa de la representación proporcional necesitaríamos cambiarla un poco al estilo alemán. Desde luego soy de las personas que consideran que debe de prevalecer la representación proporcional y que debe servir para equilibrar lo más posible el porcentaje de votos que obtiene un partido, y aquí voy a agregar o coalición, que es un tema fundamental en este momento, con el porcentaje de votos que obtienen en la Cámara. Desgraciadamente, en nuestro país hemos visto muchas coaliciones electorales que no conllevan ninguna responsabilidad a coaliciones de gobierno, y eso creo que también nos ha hecho mucho daño. Y finalmente, quisiera preguntarte cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento. Es difícil contestar esta pregunta en este momento. Creo que han tenido mejores momentos. Creo que llegamos a la elección de 24 con instituciones electorales que por diferentes razones enfrentaron retos muy complicados, y creo que hay que reconocerlos, entre otras cosas también para ver cómo los debemos de resolver, sobre todo en clave democrática. Creo que fue evidente para toda la sociedad la división al interior tanto del INE como del tribunal, y creo que eso ha minado la legitimidad de las autoridades. Creo que haber llegado a la elección de 24 con ambas instituciones incompletas, si bien el INE tiene o tuvo completos todas las consejerías, lo cierto es que en el nivel inmediato inferior y muchos hacia abajo no lograron que hubiera nombramientos porque no lograron ponerse de acuerdo. No voy a decir de quién fue culpa, esa es una realidad, cada quien tendrá que asumir sus responsabilidades, pero creo que sí debería de haber una revisión de esas responsabilidades. En el tribunal creo que todavía fue más grave. Llega incompleta la sala superior, llegan incompletas las 5 salas regionales más la sala especializada, que no sé si califica como regional o no, nunca he acabado de entender, pero la especializada sabemos a la que nos referimos, y además todos los tribunales locales. Y eso fue responsabilidad directa del Senado, y además también hay que decirlo porque no se pueden ocultar los hechos históricos que han sucedido, el enfrentamiento entre magistrados que llevó a un recambio en la presidencia que nunca habíamos visto antes. Desde que fueron nombrados estos 7 magistrados hemos visto una inestabilidad que era ajena al tribunal. Creo que eso nos hace pensar de qué manera podemos y debemos contribuir a una mejora institucional que garantice un funcionamiento más terso, me gustaría decir, más terso de las autoridades electorales. Otro tema que siempre me llamó la atención, en especial cuando fui consejera, es el cierto enfrentamiento o rivalidad que existe entre el INE y el tribunal. Siendo consejera, todavía era el IFE, recuerdo alguna vez que dije, a ver, tenemos un mismo objetivo. Nuestro objetivo es garantizar que la democracia electoral y partidaria funcione en el país. A veces, como consejera, me daba la impresión que el tribunal estaba más preocupado por enmendarle la plana al IFE que por tomar decisiones que facilitaran la democracia
obviamente conforme a derecho, no quiero decir que tomaran decisiones que fueran en contra de la ley y mucho menos en contra de la Constitución. Pero había muchas decisiones en donde, como dicen los abogados, yo no soy abogada, esto daba para los dos lados. Y pocas veces la lógica ha sido o fue de qué manera favorecemos una democracia más fuerte y más sencilla de operar. Creo que hemos tomado decisiones tanto en la autoridad administrativa como en la autoridad jurisdiccional que han ido complicando la operación de la democracia y eso nos está haciendo daño y creo que es importante reconocerlo. Qué interesante. Querida María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Muchísimas gracias y de verdad muy honrada con la invitación. Muchas gracias y bueno, pues no se pierdan los siguientes capítulos de Voces Fundadoras. Muchas gracias.